Nuevamente bienvenidos alumnos y alumnas del primer año medio C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Empecé a grabar inmediatamente la clase porque les quiero comentar que la fecha de prueba para la asignatura de química es el día 9 de abril, ¿ya? A no ser que ocurra algo, se podría aplazar, pero mientras tanto quiero que tengan esa fecha en su mente y en su cabecita para que se puedan organizar, para que puedan obviamente distribuir el tiempo, estudiar, repasar las clases y ejercitar, ¿ya? Nos quedan todavía 2 semanas para esa prueba, 2 semanas y un par de días más para poder prepararla, pero no por eso van a estudiar a última hora. Yo cumplo con informar con anticipación para que ustedes se puedan organizar. Así que repito, para que el que no escuchó, día viernes 9 de abril del año 2000, o sea, sí, 9 de abril del año 2021, prueba de química para los primeros medios. Tengo una pregunta por aquí. Así es, Benjamín, todas las clases están en el canal de YouTube del colegio. Ustedes buscan en la lista de reproducción, primero medio C, y se van a desplegar todas las clases. Lo voy a poner aquí en el chat. Viernes, Entonces, dígame. y lo del web class, Lo están solucionando, chiquillos. Ayer dejé toda la lista que ustedes me enviaron en la clase para que agilicen el tema de las contraseñas y ustedes tengan acceso, porque obviamente las pruebas van a ser a través de la plataforma, ¿ya? Así que ese día y todos los otros días que tengan prueba, ustedes ya van a contar con su clave de ingreso y no va a existir ningún problema, ¿ya? pero para entrar, ¿qué tengo que hacer? Poner mi root. Renato, cuando se genere tu ingreso a la plataforma, te van a avisar a ti, te van a indicar cuál es tu ingreso, que sería tu root, ¿ya? Y cuál es tu password para que tú luego la cambies, ¿ya? Ah, ya, Así que gracias. eso, atento a los correos, al igual que cómo les llegan todas las informaciones, chiquillos. Ya voy a compartir pantalla. Por supuesto, recordar que el aula virtual que nosotros desarrollamos tiene que desarrollarse bajo las mismas condiciones de respeto, ya con los compañeros y con la profesora, lo mismo de mi parte hacia ustedes. Ya chicos, cualquier duda que se presente durante la clase, los invito a activar sus micrófonos o si no, a escribir en el chat. Ya yo siempre estoy atenta al chat, así que podemos ir compartiendo preguntas, comentarios respecto a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así como ustedes me dijeron al comienzo de la clase, ayer estuvimos trabajando en los modelos atómicos, nos fuimos dando cuenta de esta evolución desde que se empezó a creer que era solamente una partícula que no tenía división y que era característica de un elemento, hasta empezar a dotarla de partículas subatómicas, de órbitas, de núcleo, de una cantidad de masa que se concentraba en ese núcleo. Y hoy día lo que vamos a estudiar es la estructura atómica de la materia. ¿Qué es lo que pasa con este modelo que ya sabemos cómo está postulado? ¿Ya? Sin embargo, tenemos que reconocer cómo se compone, cuántas partículas vamos a encontrar, de qué depende esa cantidad de partículas, es lo que vamos a descubrir durante esta clase. El objetivo de esta clase es caracterizar los átomos según sus partículas subatómicas, ¿ya? O sea, hoy día vamos a trabajar muchísimo con los protones, con los neutrones y con los electrones que hemos ido estudiando en las clases anteriores, ¿ya? Así que tomen apuntes y concéntrense bien para descubrir esta nueva clase. Haciendo un pequeño repaso o resumen breve de lo que hemos visto en nuestras clases anteriores, nosotros ya definimos que el átomo era la partícula más pequeña que encontrábamos en la que se podía dividir la materia. Sin embargo, un átomo es una partícula que no tiene división, ¿ya? Y cabe destacar que cuando hablamos de materia, nos referimos a todo lo que ocupa un espacio, todo lo que tiene un espacio, lo que ocupa un lugar en el espacio de nuestro alrededor, es considerado materia. Es por eso que yo repito constantemente que todos somos materia, todos ocupamos un espacio, todos tenemos un volumen, ya, tanto los seres humanos como las cosas inertes que nos rodean. Entonces es importante saber que la química
comienza en primero medio a explicar cuál es esa composición de átomos. Después vamos a ir aprendiendo durante las próximas unidades cómo se van relacionando estos átomos para poder formar nuevos productos. Pero para poder comprender qué es una reacción química, primero tenemos que saber qué es lo que está reaccionando. Y eso es lo que estamos estudiando ahora. Ya sabemos que en la naturaleza vamos a encontrar muchos elementos químicos. ¿Dónde podemos encontrar información de los elementos químicos? ¿En la tabla periódica? En la tabla periódica, muy bien, Vicente. Entonces, yo les voy a recordar y les voy a pedir que todo aquel que todavía no tenga una tabla periódica, ya pueda buscar una por internet, pueda comprar una en el bazar, descargar una en el celular, tomarle una fotografía alguna que tengan por ahí, ya. Si alguien tiene una foto, la comparte en el grupo con el fin que todos podamos tener la información que aparece aquí. Esta tabla periódica de los elementos químicos nos va a acompañar durante todo este año y en la medida que ustedes se esfuercen y hagan un hábito de poder relacionarse con ella, la química se les va a hacer mucho, pero mucho más fácil, ¿ya? La intención de familiarizarse con esta tabla periódica es que cuando ustedes ya vayan pasando de cursos en la enseñanza media, esto ya sea una herramienta para buscar información y que para los ejercicios o todos los aprendizajes que nosotros vayamos adquiriendo sean más fáciles, ¿ya? Así que ese primer material yo voy a solicitar que todos los participantes de esta clase del primer año medio C tengan su tabla periódica. Si alguien no tiene, no puede o no la encontró, escríbame un correo y buscamos una solución, ¿ya? De todas formas, cuando ejercitemos durante la clase, yo igual voy a comprobar y corroborar la información que ustedes me den y vamos a ir compartiendo qué datos encontramos en la tabla periódica. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Entonces, ya sabemos qué es un átomo, que el modelo atómico actual fue luego de muchos aportes de científicos que estudiamos ayer y que sin embargo los átomos se pueden encontrar en cualquier parte del espacio. ¿Cómo vamos a visualizar esos átomos? ¿Cómo los podemos clasificar? Ya tenemos que tener en claro que un átomo es muy pequeño, pero que si nosotros hacemos un grupo de átomos donde actúen dos o más átomos juntos, vamos a hablar de moléculas. Y las moléculas componen obviamente todo lo que está a nuestro alrededor, ¿ya? Sin embargo, ¿cómo vamos a poder encontrar estas moléculas? Según los estados de agregación de la materia. Yo creo que ustedes se acuerdan, así como en tercero o cuarto básico, que nos enseñaron el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, las características que tenían esta materia era que cuando hablábamos de un sólido, todas estas partículas que eran los átomos que se acomodaban, estaban perfectamente alineados y muy juntitos uno del otro. ¿Ya? Ellos estaban así, el otro estaba ordenadito aquí y formaban estructuras rígidas, ¿ya? Formaban estas redes cristalinas que son estas cajas que nosotros podemos ver en la imagen, donde todos los átomos se ordenan de tal forma, ¿ya? Que generan un estado sólido. Sin embargo, ya como ya sabemos que los electrones están en constante movimiento y que los átomos se van a reordenar y van a ocupar obviamente el espacio que tengan, podemos también encontrar un estado líquido, donde estas moléculas ya no se ordenan perfectamente y se atraen muchísimo, sino que ya son un poquito más libres, la distancia que hay entre ellas es un poquito mayor, las fuerzas de atracción que se generan son de otro tipo, y eso origina un estado de la materia que se llama estado líquido, ¿ya? ¿Quién está por ahí? El Daniel, que se activó. Cristal. Cristal o cristal. Los átomos conforman las moléculas. Los átomos son más pequeñitos, pero cuando tenemos un conjunto de átomos, estamos formando una molécula, ¿ya? Esa es la diferencia. No son lo mismo, pero muchos átomos sí componen una molécula, ¿ya? Para que eso lo tengan claro. Si yo en una prueba les pregunto, por ejemplo, ¿qué es más grande, un átomo o una molécula? ¿Qué va a responder el primero medio? La molécula. La molécula. ¿Por qué? Porque la molécula agrupa
a 2 o más átomos, ¿ya? Tienen que tener clara esa diferencia. Entonces, así como seguíamos conversando de los líquidos, resulta que de repente estos átomos se separan más y se toman su espacio y cada uno se separa, uno por acá, el otro por allá, este otro átomo por aquí, y el volumen que ocupan es cada vez más grande. Y cuando eso ocurre, hablamos de un estado de la materia que se llama el estado gaseoso. ¿Qué ejemplo tienen ustedes del estado gaseoso? ¿Conocen algún gas que constantemente nos rodee, por ejemplo? El aire. Muy Yo sé, bien. Excelente. ¿El aire es solamente oxígeno? Muy bien, José, excelente. No, o sea, tiene también otro, si no me equivoco, tiene hidrógeno, tiene dióxido de carbono, tiene oxígeno, o sea, tiene mucha más, por así decirlo, materias. Muy bien. Excelente. Todos los que respondieron en el chat y el compañero que activó su micrófono, así es, el aire que nosotros respiramos constantemente es una mezcla de gases, ¿ya? Donde vamos a tener nitrógeno, los gases que nombraban ustedes y también oxígeno. Sin embargo, es una mezcla de compuestos y de elementos químicos. En la tabla periódica, chicos, aquí no encontramos ningún compuesto. Compuesto es cuando juntamos elementos. Aquí en la tabla periódica solamente vamos a encontrar información respecto de los elementos químicos. Incluso ese es su encabezado, dice tabla periódica de los elementos químicos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de elementos, inmediatamente aquí. Y si estamos trabajando con un compuesto, tenemos que ver qué elementos componen ese compuesto y buscamos información de los elementos acá. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sabemos que la materia está compuesta por átomos, que los átomos cuando se agrupan forman las moléculas y que las moléculas nos permiten distinguir entre los estados de agregación de la materia, ¿ya? Vamos a recordar un poquito que la estructura del átomo siempre, siempre, siempre ya está relacionada con el núcleo y la corteza. En el núcleo vamos a encontrar las partículas subatómicas, es decir, las partículas que están dentro de este átomo, ¿ya? Que se llaman protones y neutrones. Primero medio C. Indíquenme cuál es la carga eléctrica del protón. Positiva. Muy bien. ¿Cuál es la carga eléctrica del neutrón? Neutra. No tiene. Muy bien. ¿Y quién está en la corteza dando vueltas en estas órbitas? ¿Quién se mueve constante y libremente? Los electrones. Los electrones. ¿Y cuál es su carga? Negativa. Negativa. ¡Ájale! Negativa. Muy bien. Entonces recordar que el núcleo siempre va a ser positivo. Tal cual como decía Thomson con el budín de pasas, pero después se dieron cuenta que este núcleo no estaba repartido en toda una masa, sino que era un espacio que estaba en el centro y que alrededor estaba esta nube electrónica, ya que correspondía a la corteza donde se ubican los electrones. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos todos siguiendo la clase y recordando todo lo que hemos aprendido? Ya, muy bien. Así quiero que todos vayamos ordenaditos, aprendiendo y siguiendo esta historia de la química. ¿Ya, chiquillos? Entonces continuamos. Especificando ya en esta estructura que tienen los átomos, podríamos hablar que distinguimos dos regiones dentro de él. La región que es esta nube electrónica y la otra región que está dentro del átomo que se llama núcleo. Entonces, cuando hablemos de nube electrónica, ustedes tienen que pensar que siempre, siempre, siempre es el camino donde están los electrones. Pero los electrones siguen un camino ordenado. Ellos, pese a sentirse tan libres porque se pueden mover, saben cuál es el camino que tienen que recorrer. Porque imagínense, va un electrón por aquí, por esta órbita, vamos a hacer una órbita aquí imaginaria, y con mi otro dedo voy a hacer otro electrón. Entonces estos electrones se van a ir moviendo. Si nosotros nos vamos moviendo con los electrones, van los electrones, van, 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 imagínense, ¿qué pasa si las cargas eléctricas negativas chocan? ¿Qué va a pasar ahí si chocan dos electrones?
¿Se juntan? Se juntan, Cristal, se juntarán si tienen la misma No carga. lo sé. Cuando tienen la misma carga, las partículas se van a repeler. Entonces es como si fuera un choque y esa energía que ellos generen hicieran esto y se quieren separar. Entonces, para que eso no ocurra dentro del átomo, el camino que tiene cada uno de estos electrones es delimitado. Ellos saben hacia dónde, en qué sentido tienen que ir, ¿ya? Y de qué forma deben girar. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar alguna vez acerca de los números cuánticos? Números cuánticos, ¿no? No, ¿Cómo dijo, perdón, que se me cortó? Se le cortó a Marlon. Marlon, ¿has escuchado alguna vez hablar de los números cuánticos? Ya, Creo que son los números que tienen que salen en la tabla periódica. ya, no tiene relación con eso. Ah, entonces nada que. Ya, Marlon. Benjamín, no entiendo eso. Cien at mecan, ¿qué es eso? David, tiene la palabra. Levantó su manito. Apreté sin querer, XD. Ya, David. ¿Quién más está aquí? Ah, ya, no la conozco, pero la escuché hablar en una película. Entonces, estos números cuánticos de los que yo les hablo, ya describen el comportamiento de los electrones. También es una rama de la química que vamos a ver, obviamente, en función al currículum priorizado que se tiene con el tema del COVID, ¿ya? Si es que lo vamos a abordar durante este año o no. Sin embargo, esos números cuánticos, para cuando ustedes los escuchen, tienen relación, ¿cómo describo yo el comportamiento de un electrón? ¿Por qué? Porque ellos tienen que evitar que choquen entre ellos, porque como tienen la misma carga, se van a repeler, ¿ya? Y esa repulsión que genera puede desestabilizar, por supuesto, el átomo que nosotros estamos estudiando en este caso. Entonces, recordar que en la nube electrónica vamos a tener a los electrones siguiendo un camino ordenado, ¿ya? No un camino que nosotros queramos, no, hoy día el electrón camina para allá, el otro día se mueve para el otro lado, no. Es un sistema que tiene que estar controlado y que ese estudio estuvo a cargo de los números cuánticos, ¿ya? Lo mismo ocurre con el núcleo. En el núcleo, ¿va a haber movimiento de las partículas? no. No, muy bien. Todo el primero medio tiene que dominar que en el núcleo no hay movimiento de las partículas. No tenemos a protones ya recorriendo caminos ni órbitas. Los protones están pegaditos a los neutrones, sí, en el núcleo y ellos no se mueven. Yo no puedo modificar el núcleo de una partícula, a no ser que sea bajo un laboratorio, ya casi un laboratorio radiactivo, donde podamos obviamente bombardear mediante distintas partículas este núcleo para poder modificarlo, ¿ya? Pero en química lo que nosotros hacemos en primero medio es estudiar estas partículas tal cual lo he enseñado durante estas clases. Por lo tanto, nube electrónica, tenemos a los electrones siguiendo un camino ordenado, en movimiento constante, sí. Y en el núcleo tenemos una conformación regular, por supuesto, protones y neutrones, los cuales no tienen movimiento. Hasta ahí, primer año medio. ¿Preguntas? ¿Cómo se relacionaban los electrones con los números cuánticos? En los números cuánticos lo que hacen es explicar el comportamiento de los electrones. Esa es su finalidad, saber hacia dónde se mueven, en qué sentido se mueven, por qué órbita, por qué nivel de energía tienen ese movimiento, lo explican los números cuánticos, ¿ya? Entonces, si ya nos vamos desde identificar corteza y núcleo, podríamos hablar específicamente de las partículas que están componiendo esta corteza y este núcleo del átomo que estamos estudiando. Entonces, para eso, tienen que aprender que los electrones, nosotros los vamos a simbolizar con una E y un signo negativo. Tal cual como aparece ahí. Una E y un signo negativo es para los electrones. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, partícula con carga negativa. Su masa es 1836 veces menor que la del protón. O sea, yo tengo que juntar
1836 electrones para recién poder tener la masa de un protón. Por eso se dice que el núcleo concentra la mayor cantidad de masa dentro de un átomo, porque los electrones son muy livianitos y los protones y los neutrones tienen mayor masa. Así como los electrones los simbolizamos con esta E minúscula y un signo menos, los neutrones los vamos a simbolizar como si estuviéramos abreviando la palabra número, ¿ya? Con una N y un cerito o un circulito arriba. ¿Qué sabemos de los neutrones? Que son partículas eléctricamente neutras, como ustedes me respondieron hace un rato, y que su masa es similar a la de un protón. O sea, se vuelve a comprobar que el núcleo concentra toda la masa de ese átomo, ¿ya? Y por último, vamos a hablar un poquito acerca de los protones. ¿Cómo los vamos a simbolizar? A través de una P minúscula y un signo positivo. ¿Por qué? Porque es una partícula con carga eléctrica positiva y dice que su masa es de 1,67 por 10 elevado a menos 24 gramos. Ya, yo sé que quizás en primero medio todavía no trabajan con estos exponentes, todavía no conocen notación científica, ¿ya? Pero cuando un exponente es negativo, por ejemplo, ahí dice menos 24, significa que es muy pequeño. Y ustedes me van a decir, pero profe, si usted ha dicho todo el rato que los protones tienen mucha masa. Claro que sí, tienen mucha masa, pero recordemos que el átomo es algo muy pequeño. Entonces tiene mucha masa en comparación al átomo, pero aún así su masa es pequeñita. Si la masa del protón es pequeñita, imagínense qué tan pequeña es la masa de un electrón. Es aún más chiquitita. ¿Ya? Eso respecto de las partículas. ¿Preguntas que quieran hacer, chicos? No. Ninguna. ¿Todos siguen? Gracias, Anaí, por responder. Marco, que anda por ahí. A ver quién más. Ignacio, Martina, Lucas, Nora. Todo claro, todo claro. ¿Todo claro? Ya. Recuerden que el momento de aprender es aquí en nuestra sala virtual. ¿Ya? Y yo siempre voy a estar dispuesta a responder sus dudas. Claro, hay muchos, infinitos átomos, Benjamín. Muchos, todo está compuesto por átomos, ¿ya? Solamente que van a tener distinta cantidad de partículas. Entonces van a haber unos que son más grandes y otros que tienen una estructura más pequeña. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo ya durante esta clase y las próximas. Entonces voy a cambiar. Recuerden que si alguien necesita o quiere ver de nuevo los apuntes, ustedes me mandan un correo electrónico y me piden mientras se regulariza su registro en WebClass, ¿ya? Ustedes me mandan un correo, profe, me puede mandar el material que ha mostrado durante estas clases y yo obviamente se los envío y ustedes lo pueden compartir con sus compañeros en los grupos de WhatsApp, ¿ya? Y pueden obviamente ayudarse entre todos. Entonces, una vez que ya definimos todos esos átomos, tenemos que tener en claro que la química ya nos enseña a cómo saber cuántas partículas subatómicas hay. Por ejemplo, ¿será que todos los elementos de la tabla periódica tienen la misma cantidad de protones, tienen la misma cantidad de electrones, tienen la misma cantidad de neutrones? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán todos iguales o serán todos distintos? ¿Todos diferentes? ¿Todos diferentes, dice Cristal? ¿Qué dicen ahí? ¿No qué? ¿Que son todos iguales o que son todos distintos? Diferentes. ¿Quién más opina? A ver, ¿qué dice Joaquín? ¿Piensa que son todos iguales o todos diferentes? ¿Qué? Joaquín, ¿qué piensas tú? ¿Crees que los elementos de la tabla periódica serán todos iguales o serán todos diferentes? Diferentes. Todos diferentes, muy bien, Daniel. Por lo tanto, la cantidad de partículas que ellos tengan también van a ser diferentes. Y para eso tenemos que identificar el número atómico y el número másico. ¿Alguien ha escuchado hablar de estos dos términos? Yo.
¿Quién es yo? A ver. ¿Cristal? No, ¿No? Alison. No. Alison, cuéntanos, ¿dónde escuchaste? ¿En octavo o en otro curso? En octavo. En octavo. ¿Y te acuerdas de algo? Que el número másico ¿Ya? es más alto y el número atómico es más bajo. Ya, muy bien. Entonces, para complementar lo que nos comenta la compañera y para enseñarle a todos aquellos que no hayan escuchado antes estos conceptos, vamos a definir el número atómico y luego el número másico. ¿Qué es lo que son cada uno de ellos? El número atómico, ¿ya? Nos va a indicar la cantidad de protones que tiene este átomo. O sea, ya sabemos que los protones están en el núcleo, pero este número atómico nos va a decir, este núcleo tiene 4 protones, en este elemento tenemos 20 protones, o sea, vamos a empezar a cuantificar, vamos a contar cuántas partículas subatómicas tenemos, ¿ya? Entonces, todos tomen sus apuntes y el número atómico, ¿cómo lo vamos a representar? A través de una simbología que dice que el número atómico se representa con una Z mayúscula. Ese es el número atómico, ¿ya? Una Z mayúscula. Mientras, ya que nos indica la cantidad de protones, también tenemos que saber que en la tabla periódica de los elementos, todos los elementos que aparecen aquí no tienen carga eléctrica. Por lo tanto, si no están cargados, significa que su cantidad de protones es igual a su cantidad de electrones. Entonces, si a mí me dicen, el número másico es 10, inmediatamente yo digo, el número atómico es 10, el número atómico es el Z, y el Z es la cantidad de protones. Por lo tanto, si el Z es igual a 10, significa que ese átomo tiene 10 protones. Pero si tiene 10 protones, ¿cuántos electrones tiene que tener para que esté cargado neutro? ¿Qué creen ustedes? Si yo quiero un átomo que no tenga carga, o sea, que su carga total sea igual a 0, y tengo 10 protones, ¿cuántos electrones deben haber? 10. 10, o sea, la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones cuando estamos hablando de un átomo eléctricamente neutro, ¿ya? Que no tiene más carga positiva ni más carga negativa, sino que tiene la misma cantidad de carga. A eso nos referimos cuando hablamos de átomos eléctricamente neutros. Por lo tanto, ejercicio para todo el primero medio. Primero medio C. Si yo les digo que el Z es igual a 5, ¿cuántos protones y cuántos electrones tenemos si no hay carga en la molécula? 5. ¿5 qué? 5 protones y 5 electrones. Excelente. O sea, ustedes no me podrían responder en la prueba 5. No, pues porque podrían ser 5 peras, podrían ser 5 manzanas, podrían ser 5 neutrones, podrían ser 5 autos. Y en la química, la importancia de las unidades es poder representarlas. ¿De qué forma? Decir, ok, hay 5, pero ese 5 tiene un apellido, y ese apellido es protones. Por lo tanto, cuando nuestro número atómico sea 5, 10, 15, debo decir, existen 15 protones, existen 15 electrones. Esa es la forma correcta que tenemos de hacer una respuesta completa, ¿ya? Entonces, ya definimos este número atómico simbolizado con una Z mayúscula. Pero también hay un número másico. El número másico se representa con una letra A mayúscula, ¿ya? Y esta letra A mayúscula nos dice que cuánto es la suma que existe entre los protones y los neutrones. ¿Por qué se llama número másico? Porque tiene que ver, ¿ya?, con la cantidad de masa que tenemos en el átomo. Y la masa ya sabemos que depende del núcleo. Y en el núcleo están los protones más los neutrones. Por lo tanto, yo voy a hacer una flechita por acá. Lo estoy haciendo con lápiz rojo solamente para que se vea. Letra A, entonces, es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones.
Esa es nuestra primera expresión que nos va a ayudar a poder calcular la cantidad de partículas. Ya sabemos que el Z, ¿qué representaba el Z? Que era el número atómico, la cantidad de Protones. protones. Por lo tanto, el Z representa la cantidad de protones. ¿Ya? No le pongo delante número de protones para que no se confundan con la simbología de neutrón, ¿ya? Pero estamos hablando de cantidades. Entonces mi pregunta es, la compañera delante nos dijo que uno era más grande que otro. Alison nos dijo que uno era más grande que otro. ¿Cuál creen ustedes que tiene que ser mayor, el A o el Z? A. El A. ¿Y por qué, Cristal? Porque es la suma. Es la suma, o sea, el número másico toma este número atómico, que ya sabemos que es la cantidad de protones, y le suma, le adiciona la cantidad de neutrones. Entonces, en base a estos dos números atómicos, nosotros vamos a tener información relevante. ¿Dónde encontramos esa información, chicos? En la tabla periódica de los elementos químicos. Por eso es tan importante ya que tengamos claro que la vamos a usar durante todo el año. Así que quienes puedan, por favor, nos compramos una tablita o la imprimimos, ya, o le sacamos una fotito, pero lo ideal, y con la entrega de los libros con la entrega de textos que va a haber en el colegio, ya probablemente en el libro de química aparezca una tabla periódica que vamos a utilizar durante el desarrollo de nuestras clases. Hasta ahí, ¿alguien tiene preguntas respecto al número atómico y al número másico? Todavía no ejercitamos, solamente como concepto. Ya, Anaí dice que no. A ver, David, Ignacio, Nora, ¿quién más anda por ahí? Evangelina, Marilú, Eder, Joaquín. Ya, Alison tampoco. Todo bien. ¿Todo bien? Nora tampoco. Antonia, Gonzalo, Lucas. Recuerden estar activos. Muy bien, Marco. Pueden también mandarme un dedito para arriba si es que no quieren escribir en el chat, no hay problema. Ya, chiquillos, vamos a ver la hora para no retrasar a los colegas que vienen después. Todavía tenemos minutitos para seguir aprendiendo. Muy bien, Lucas e Ignacio. También la Cata dice nope. Muy bien. Entonces, ya sabemos que hay partículas que no están cargadas, ya que es cuando los protones son iguales a los neutrones, no hay ningún problema porque son partículas que están eléctricamente neutras. Sin embargo, yo les dije que había una partícula subatómica que se movía de un lado para otro, que sabía cuál era su camino. ¿Cuál era la partícula que se movía constantemente? Los electrones. Los electrones. Muy bien. Entonces, esta partícula o los electrones en verdad, como están en constante movimiento, porque ellos están sobreexcitados todo el tiempo, la energía que generan los átomos hacen que los electrones estén todo el tiempo ya en movimiento. Y en este movimiento los electrones se van cambiando como de átomos. Y ellos van diciendo, ay, hoy día quiero estar aquí, pero otro día quiero estar al otro lado. Y en este ratito, oh, me quiero ir donde un amigo, ¿ya? Entonces, imagínense, les voy a dar el mismo ejemplo que le di en la mañana al primero medio B. Estamos en el patio del colegio, como ahora van menos al colegio, ¿ya? Van grupos más pequeños, vamos a tener dos grupos iguales, donde hay 4 alumnos en un lado y 4 alumnos en el otro. Y vamos a imaginar que esos alumnos son electrones, ¿ya? Entonces resulta que hay un alumno que se quiere mover y resulta que está media fome esta conversación, entonces dijo, ya, yo me voy a ir al otro grupo. Y se movió, se fue caminando y llegó al otro grupo. Y resulta que un grupo quedó con 3 electrones y el otro grupo quedó con 5 electrones. Alguien perdió y alguien ganó. Cuando eso ocurre, estamos hablando de átomos que se llaman iones. Y los iones tenemos de 2 tipos. Hay iones positivos y hay iones negativos. Los iones positivos tienen que ver con aquellos que les falta carga eléctrica negativa, donde ellos perdieron un electrón, entonces quedaron con más protones. Si los protones y los electrones son iguales,
están cargados de manera neutra, pero si se va uno o más electrones, quedan más protones. Y cuando eso ocurre, ese ion se llama catión. ¿Por qué? Porque pierde electrones. Un átomo neutro que pierde electrones se llama catión. Pero resulta que siempre hay uno que pierde y otro que gana. Porque recordemos que en la química, el primer principio más importante que nosotros tenemos que aprender es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si un electrón salió de un átomo, debe llegar hasta otro átomo. No puede desaparecer. Uno no puede decir, ah, ya se fue, pobrecito, nunca más lo vi. No, él va a buscar un lugar donde poder llegar. Y cuando él llegue, resulta que también va a generar un cambio en ese átomo donde está llegando. Y ese cambio tiene que ver con que también va a alterar la cantidad de partículas de electrones. Ya ellos no van a ser 4, en este caso cuando estábamos dando el ejemplo, sino que ahora van a ser 5 porque llegó alguien. Entonces, cuando un átomo neutro gana 1 o más electrones, estamos hablando de iones negativos que reciben el nombre de aniones. ¿Se entiende la diferencia entre un catión y un anión? ¿O hay alguien que tenga dudas? Es importante que lo tengan claro, así que si alguien no lo entendió, por favor, díganmelo para volver a explicarlo. Entonces los negativos son los que tienen muchos electrones y los positivos son los que les faltan. Los que les faltan. Recuerden que siempre hablamos del movimiento de los electrones, porque los protones no se pueden mover. Entonces, al que le falta electrones porque se fueron, porque perdió, se llama catión porque es positivo. Y al que le llegaron de visita muchos electrones, o uno, ya se va a llamar anión porque es aquel que tiene mucha carga negativa. ¿Preguntas, dudas, consultas, chiquillos? Antes de que terminemos nuestra clase. ¿Todo claro? Ya mis alumnos. Todo claro. Muy bien. Todo bien, dice Yagel, excelente. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya? Y para ver qué camaritas siguen encendidas, acompañándome muy bien. Entonces vamos a dejar dicho y recordar que la prueba es el viernes 9 de abril. Van a entrar todos los contenidos que hemos visto hasta el momento y que vamos a seguir adicionando la próxima clase. Y también les voy a recordar y pedir por favor que para la próxima clase tengan junto a ustedes, en medida de lo posible, por supuesto, sé que vamos a entrar en cuarentena, ya una tabla periódica de los elementos, para que podamos trabajar y calcular cuántos neutrones, cuántos protones y cuántos electrones vamos a tener en estos elementos de la tabla periódica y qué pasa si los cargamos. Vamos a trabajar también con los cationes y aniones. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, aporte a la clase? ¿Algún comentario? Ninguno. Vamos a detener la grabación.